Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar la creación de particiones en Windows Server, tanto utilizando interfaz gráfica de usuario como utilizando la terminal de PowerShell. Pero lo primero que debemos preguntarnos es qué es una partición. Y una partición no es más que una división lógica de los sectores de un disco duro. Un disco duro se encuentra dividido en sectores. En cada uno de los sectores se almacena información. Y las particiones lo que nos va a permitir es dividir, establecer límites dentro del disco duro para que el sistema pueda organizar los datos de manera independiente. Es decir, va a tratar las particiones como si fuesen discos independientes. Siguiendo con el ejemplo que aparece aquí en pantalla, donde aparece un disco duro y donde se han dibujado diferentes particiones, pues este disco duro nosotros podríamos dividirlo en dos particiones. Una primera partición que comenzará en el sector 0 y terminará, por ejemplo, en el sector 9. Y una segunda partición que empezará en el sector 10 y terminará en el sector 16, por ejemplo. Para el sistema operativo, pues cada una de las particiones las verá como discos independientes. Las particiones es algo bastante utilizado dentro de los sistemas informáticos, ya que lo que nos va a permitir es aislar la información. De tal manera que, por ejemplo, vamos a poder instalar el sistema operativo dentro de una partición y almacenar los datos en otra partición independiente. De esta forma, si ocurre algún error en el sistema operativo y este deja de funcionar o se queda corrupto, los datos almacenados en la partición segunda no se verían comprometidos. Se encontrarían a salvo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para crear una partición, primeramente con interfaz gráfica. Pero antes de comenzar, vamos a montar el siguiente escenario. Nuestro servidor, el SRV Hard en el cual pues, hemos utilizado en vídeos anteriores y ya tiene instalado Windows Server con interfaz gráfica, pues le vamos a configurar dos particiones, mejor dicho, perdón, dos nuevos discos, que va a ser un disco de 10 GB y un segundo disco, un tercer disco de 5 GB. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a VirtualBox, nos vamos a la configuración de nuestra máquina virtual, nos vamos al apartado de almacenamiento y aquí vamos a crear un nuevo disco. Por ejemplo, el primer disco lo vamos a crear de 10 GB. Le vamos a dar a terminar y tenemos que darle a seleccionar para asignarlo a la máquina virtual. Y el tercer disco, tenemos el primer disco, el principal, donde hemos instalado el sistema operativo, un segundo disco, que es el que acabamos de añadir, y un tercer disco que vamos a añadir también de 5 GB. Hemos añadido estos dos discos para poder operar con ellos ahora y poder crear particiones en ambos discos y poder aprender cómo funciona la creación de particiones. Una vez que hemos creado los dos discos y los hemos asignado, vamos a iniciar nuestra máquina virtual y vamos a esperar que inicie. Mientras se inicia nuestra máquina virtual, vamos a repasar los pasos que vamos a seguir para crear una partición. Y son estos tres pasos que tenemos aquí. Lo primero que hay que hacer es inicializar el disco. Es decir, hemos insertado un disco vacío dentro de nuestro servidor y lo primero que vamos a tener que hacer, la primera acción es inicializarlo. ¿Qué significa inicializar un disco? Significa que tenemos que asignarle un sistema de particiones. Recordar que existen dos sistemas de particiones, MBR, que es el más antiguo, y GPT, que es el más moderno. GPT pues nace con la finalidad de mejorar mejorar las limitaciones que tenía MBR. Una vez que tengamos asignado un sistema de particiones, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear una partición, crear un volumen en Windows Server. Vamos a tener que definir el tamaño del volumen, la letra que le vamos a asignar a ese volumen y el tipo de montaje. Y por último, lo que vamos a tener que hacer también es formatear la unidad. Cuando hablamos de formatear, estamos hablando a que tenemos que establecer un sistema de archivos, por ejemplo, NTFS. Y es que una partición sin un sistema de archivos, pues no vamos a poder acceder a ella.
Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestra máquina virtual iniciada, vamos a iniciar sesión. Y lo primero que vamos a hacer, una vez que entremos en nuestro servidor, se va a iniciar la herramienta del administrador del servidor y vamos a entrar dentro del menú herramientas y nos vamos a ir a administración de equipos. Dentro de administración de equipos vamos a poder ver en el menú lateral izquierdo diferentes herramientas que nos van a permitir, como podéis ver aquí, nos van a permitir administrar nuestro servidor. Nosotros la que vamos a utilizar en este caso va a ser la herramienta de administración de discos. Y una vez que entremos en la herramienta, fijaros que aparece un mensaje donde nos está avisando de que hay 2 nuevos discos que todavía no están inicializados. Nosotros desde aquí vamos a poder inicializar nuestros discos con un sistema de particiones. En nuestro caso vamos a seleccionar el sistema de particiones MBR. También podríamos seleccionar GPT sin ningún problema. Vamos a darle a aceptar y de esta forma vamos a inicializar los 2 discos con el sistema de particiones MBR. Una vez que tenemos el sistema de particiones asignado, lo siguiente que vamos a hacer será crear una partición o crear un nuevo volumen. Le vamos a tener que dar botón derecho en el disco donde queremos crear el volumen simple, le vamos a dar a un nuevo volumen simple y se abrirá el asistente para crear el volumen. Le damos a siguiente y lo primero que vamos a tener que indicar va a ser el tamaño de la partición que queremos crear. Por ejemplo, el disco de 10 GB lo vamos a dividir en 2 particiones del mismo tamaño, en 2 particiones de 5 GB. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar 5 por 1024 y eso da un total de 5120 megabytes. Le damos a siguiente y aquí vamos a tener que indicar o vamos a tener que configurar cómo queremos montar la unidad. En esta primera partición vamos a asignarle una letra a la unidad. Concretamente, la letra que le vamos a asignar va a ser la letra D. Esto nos va a permitir que, ¿vale? Tenemos el disco 2, como aparece aquí. Lo que nos va a permitir es dividir el disco en una primera partición y le vamos a poner una letra, va a ser la letra D. Y a partir de aquí, pues nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poder crear un árbol de directorios y subdirectorios. Pues vámonos al asistente, seleccionamos la letra D, le damos a siguiente. Y otra de las cosas que podemos hacer, que debemos hacer, el tercer paso que hemos comentado anteriormente, es establecer el sistema de archivos. Nosotros vamos a establecer como sistema de archivo NTFS y también vamos a ponerle una etiqueta al volumen, que la etiqueta veremos luego que aparece junto a la letra. Por ejemplo, le vamos a poner de etiqueta data y le vamos a dar a siguiente. Aparece un resumen de las opciones que hemos configurado y le damos a finalizar. Con esto ya tendríamos nuestra primera partición creada. Si nosotros nos vamos aquí al explorador de archivos dentro de este equipo, ¿vale? Pues aquí podéis ver cómo aparece la partición data ya montada en un nuevo volumen con una nueva etiqueta. Podemos acceder dentro de la partición data y aquí podríamos crear, por ejemplo, 2 carpetas. Por ejemplo, la carpeta database y la carpeta, por ejemplo, code, ¿vale? Sin ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una segunda partición dentro del disco 1, pero esta partición la vamos a crear de manera diferente. Le vamos a dar un nuevo volumen simple, le vamos a dar a siguiente, le vamos a dar a siguiente con todo el tamaño restante que hay disponible. Y en vez de asignarle una nueva letra, lo que vamos a hacer va a ser montar esta partición como una carpeta dentro de la partición D que hemos creado anteriormente. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer antes de seguir en el asistente
Vamos a crear una carpeta dentro de la partición anterior y le vamos a poner como nombre, por ejemplo, partición 2, disco 2, para saber que esta carpeta hace referencia a la partición que hemos creado. Y vamos a montar esta partición dentro de la carpeta que hemos creado ahora mismo, ¿vale? Dentro de la carpeta partición 2, disco 2. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Le damos a siguiente, también vamos a poner un sistema de archivos, podemos ponerle una etiqueta, como por ejemplo files, le damos a siguiente y finalizamos. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues mirar, si accedéis al explorador de archivos dentro de este equipo, podéis ver cómo no se ha creado ningún otro volumen. Sin embargo, si accedéis dentro de la carpeta de la partición data, la carpeta que hemos creado anteriormente ya no tiene el icono de una carpeta. Aparece un disco. Y el disco se llama partición 2, disco 2, que es el que hemos creado. Cuando nosotros accedamos a esta carpeta, realmente a donde estamos accediendo es a la partición que hemos creado. Esto lo podemos ver más claro en este esquema de aquí, ¿vale? En este esquema. Y es que hemos creado una nueva carpeta que le hemos puesto de nombre, vamos a desbloquear esto para poder, ¿vale? Aquí lo tenemos, le hemos puesto de nombre partición 2, disco 2. Esta carpeta la hemos creado dentro de la partición D, pero todo lo que almacenemos en esta carpeta realmente no se está almacenando dentro de la partición 1. Se estaría almacenando dentro de la segunda partición que hemos creado, de 5 GB también, que es la partición 2. Entonces, todo lo que almacenemos aquí, todo lo que almacenemos en la partición, perdón, todo lo que almacenemos en la carpeta disco 2, partición 2, disco 2, realmente se está almacenando en esta partición. ¿Vale? Eso lo que nos permite es tener un árbol de directorios unificado, al igual que ocurre en Linux, donde existe una raíz y a partir de esta raíz pues cuelgan el resto de subdirectorios. Y solo existe un único árbol de directorios. En Windows no, en Windows existe tantos árboles como particiones haya montadas en una letra. Cada letra tiene su árbol de directorios. Entonces, de esta forma podríamos montar una partición en una carpeta ubicada en otra partición, ¿vale? De tal forma que todo lo que yo escriba aquí, si yo aquí creo un archivo, creo una subcarpeta, por ejemplo, la carpeta de prueba, esta carpeta de prueba realmente se estaría creando aquí, en la partición 2, ¿vale? Se estaría creando aquí. También podéis ver como evidencia, ¿vale? Podéis ver como dentro de data, ¿vale? Como la carpeta que hemos creado, como tiene un tamaño de 5 GB, ¿vale? Y es que este se corresponde con el tamaño de la partición. Bueno, pues así es como han quedado las dos particiones creadas con interfaz gráfica. Hemos creado dos particiones, una que ha sido montada en una letra y otra que ha sido montada en una carpeta que se encuentra dentro de otra partición. Y se nos han quedado dos espacios sin asignar, el disco 2 que no tiene ninguna partición y el disco 0, el disco principal donde se encuentra el sistema operativo, sí que tiene una partición, tiene dos particiones del sistema y 15 GB sin asignar. Lo siguiente que vamos a ver ahora es, vamos a ver cómo crear particiones utilizando PowerShell. Y esto es muy útil cuando estemos trabajando con Windows Server sin interfaz gráfica de usuario. Entonces, como estábamos diciendo, para poder hacer los mismos procedimientos que hemos hecho con interfaz gráfica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este disco. Y es que hemos cometido un fallo. Y es que hemos inicializado también el disco 2. Y la inicialización es uno de los pasos que quiero explicaros de cómo se hace sin interfaz gráfica, perdón. Entonces, voy a pausar el vídeo y voy a eliminar el disco 2, lo voy a volver a añadir
para poder volver a inicializarlo, pero esta vez lo vamos a hacer desde PowerShell. Bueno, pues una vez que hemos quitado el disco y hemos añadido un nuevo disco a VirtualBox, fijaros cómo al volver a entrar dentro de la herramienta del administrador de discos, pues aparece, se ha reconocido un segundo disco, en este caso un tercer disco, que no está inicializado. ¿Vale? En este caso yo no lo voy a inicializar con interfaz gráfica porque quiero explicaros cómo hacer todo el procedimiento anterior que hemos realizado con interfaz gráfica, cómo hacerlo sin interfaz gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a cancelar el procedimiento de inicialización y vamos a cerrar el administrador del servidor. Porque vamos a abrirnos, lo que vamos a hacer es abrir una CMD. Y es que cuando nosotros trabajamos en Windows Server sin interfaz gráfica, pues lo que nos vamos a encontrar es algo como esto. Vamos a encontrar una terminal, una CMD. Y lo que vamos a tener que hacer para poder ejecutar los comandos de PowerShell que os voy a explicar a continuación, pues es escribir la palabra PowerShell. Esto lo que me va a permitir, lo que nos va a hacer es, nos va a abrir la terminal de PowerShell. Y podéis fijaros cómo aparece delante la palabra PS. Voy a hacer un ajuste para que aparezca el tamaño de la fuente un poco más grande, se vea mejor. ¿Vale? Creo que nos ha aplicado. Propiedades, tamaño de la fuente 24. Aceptar. Vale, ahora se ve un poco mejor. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando get-medio disk. Y es que este comando lo que nos va a permitir, ¿vale? Ha tardado un poco. Es importante utilizar el tabulador, es muy recomendable utilizar el tabulador para autocompletar, ya que nos va a ayudar mucho a escribir los comandos, a autocompletar los comandos. Con getDisk, pues con este comando lo que vamos a conseguir es que nos va a listar todos los discos que se encuentran conectados a mi servidor. Entonces podéis ver cómo, por ejemplo, tenemos aquí un disco 0, tiene un número de serie, el estado, si se encuentra online o no offline, el tamaño que tiene el disco duro y muy importante, aparece también el tipo de partición, el sistema de partición. Fijaros cómo aparecen los dos discos, el principal donde está el sistema operativo y el secundario, que es el que anteriormente hemos configurado con interfaz gráfica, cómo están configurados como, con el sistema de particiones MBR. Sin embargo, este nuevo disco de 5 GB aparece RAW. RAW significa que el disco no está inicializado. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es inicializar el disco. Todos los discos están identificados con un identificador, el 0, el 1 y el 2. ¿Qué comando vamos a tener que utilizar para inicializar el disco? Pues vamos a tener que utilizar el comando initialize. Si le damos al tabulador, fijaros cómo nos autocompleta, ¿vale? Inicializar disco. Recordar que los comandos de PowerShell pues, están formados por un verbo y un sustantivo. Y vamos a tener que indicar las opciones "-number" para indicar el número del disco que queremos inicializar. En este caso, el identificador es el 2. Y también vamos a tener que indicar el parámetro, la opción, mejor dicho, partition style, que es el sistema de particiones que queremos establecerle. En nuestro caso lo vamos a inicializar con MBR. ¿Vale? Le damos a intro y listo. Se ha inicializado el disco. Podemos hacer un getDisk. Y fijaros cómo ahora nuestro disco de 5 GB con identificador número 2 ya tiene el sistema de particiones MBR. Podéis verlo aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos el disco inicializado, vamos a recordar los pasos, ¿vale? Tenemos aquí cada uno de los pasos. Primero, inicializar el disco. Podemos ponerle aquí el comando que hemos utilizado en PowerShell para recordarlo, ¿vale? Inicialize el disk. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es crear el volumen. Para ello vamos a tener que utilizar el comando new partition. Nos vamos a ir a
nuestro PowerShell. Pero claro, para crear las particiones, lo ideal, primeramente, es ver cuáles son las particiones que hay creadas y ver también pues, el espacio disponible. Para ver todas las particiones que hay creadas en el sistema, pues lo que vamos a hacer es utilizar el comando get partition. Si le damos al tabulador, fijaros como una autocompleta. Y para cada uno de los discos, pues aparecen las diferentes particiones que hay creadas. Por ejemplo, fijaros, el disco primero, el primer disco que aparece aquí, pues aparece que tiene dos particiones. Una es la partición del sistema de 500 megas y otro es donde se encuentra la primaria, donde se encuentra instalada el sistema operativo. Después tenemos el segundo disco, que es el que hemos configurado con interfaz gráfica, que tiene dos particiones de 5 GB. Una tiene letra, la otra no tiene letra, ¿vale? También podríamos utilizar el getVolume, ¿vale? Para ver los volúmenes creados en el sistema. Y fijaros cómo aparece, ¿vale? Aquí aparecerían todas las particiones de todos los discos. Todas juntas, ¿vale? No están separadas como en el comando anterior. En nuestro caso, también se podríamos filtrar las particiones por un disco en concreto. Por ejemplo, nosotros sabemos que queremos operar con el disco número 2, con identificador, pues podemos hacer un getPartition. Y poner con la opción -diskNumber, ¿vale? El disco número 2. Y fijaros que aquí aparecerán pues las particiones, pero dice que no se ha encontrado ninguna partición para el disco número 2. Sin embargo, si cambiamos diskNumber a 0, fijaros que sí aparecen particiones para el disco 0. Por lo tanto, esto nos está diciendo que nuestro disco de 5 GB no tiene aún todavía ninguna partición creada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear la partición. ¿Cómo vamos a crear la partición? Pues la vamos a crear con el comando, como hemos dicho antes, vamos a borrar la terminal, con el comando new-partition. New partition. Y vamos a tener que indicar el disco donde queremos crear la partición. Concretamente vamos a tener que indicar el identificador, el número del disco. Sabemos que es el disco número 2. Y vamos a tener que indicar también el tamaño. El size, ¿vale? El tamaño que podemos utilizar pues va a ser un número. Por ejemplo, vamos a crear una partición de 2 GB y vamos a tener que indicar la unidad. La unidad se pone justamente después de la cantidad. Por ejemplo, gigabytes, para gigabytes. Si queremos crear un disco de 1024 megas, que sería 1 gigabyte, pues podríamos poner 1024 MB de megabytes. O si queremos crear un disco de 1 terabyte, en caso de que tuviésemos espacio suficiente, pues podríamos poner 1 terabyte para 1 TB para crear la partición. En nuestro caso vamos a poner 2 GB, importante que no exista ningún espacio entre el número y la unidad. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle una letra. Para ello, pues podemos ponerle, si queremos una letra, una letra automática, podemos poner el comando, la propiedad, así, driver letter, y de esta forma se crearía, se le establecería una letra de manera automática, ¿vale? A cualquier letra disponible. O si queremos una letra en concreto, podríamos ponerle la opción driver letter. Y por ejemplo, le podemos poner la letra E, por ejemplo, ¿vale? Que está disponible. Vamos a poner la letra E. Le vamos a dar a crear nueva partición. Y si todo es correcto, pues debería aparecer el siguiente mensaje. Que se ha creado una partición con identificador 1 y con un tamaño de 2 GB. Fijaros que como estamos trabajando con un sistema operativo con interfaz gráfica y como tengo abierto el explorador de archivos, pues el explorador de archivos ha detectado una nueva partición que aún no está formateada y me da la opción de formatearla
desde aquí, desde esta utilidad con interfaz gráfica. En nuestro caso lo vamos a cerrar esto y lo vamos a hacer sin interfaz gráfica porque estamos simulando que estamos en un servidor sin interfaz gráfica. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer para formatear la partición? Nos vamos a ir a nuestra chuletita, vamos a poner aquí el comando y es que vamos a tener que utilizar el comando format-volumen. Este comando pues, nos va a permitir formatear nuestra partición, establecerle un sistema de archivos. Entonces vamos a escribir format volumen. ¿Qué es lo que vamos a tener que indicar? Vamos a tener que indicar como identificador, ¿vale? El identificador que identifica a esta partición que hemos creado es el driver letter, ¿vale? La letra de la unidad. Concretamente la letra de unidad es la letra E. También vamos a tener que indicar el sistema de archivo, el file system. Concretamente el sistema de archivo es NTFS. Y por último, lo que también vamos a tener que indicar, ¿vale? Vamos a poder ponerle y asignarle es una etiqueta. Nosotros lo vamos a poner con la propiedad, con la opción New File System Label, pues vamos a poder poner la etiqueta, por ejemplo, backup. Backups, ¿vale? Backups. Y le vamos a dar a intro y fijaros cómo aparece el formateo de la unidad. Y como si todo ha salido correctamente, pues aparece este mensajito donde nos está avisando, nos está dando información de que el formateo ha sido correcto. Podríamos también verificar que se ha creado la unidad, perdón, se ha formateado la partición correctamente, por ejemplo, haciendo un get partition, poniendo el disk number, el número 2. Fijaros cómo aquí aparece las particiones creadas en el disco número 2. O también podríamos hacer con el comando getPartition para que aparezcan todos los discos. Y fijaros cómo aparece aquí una partición, la partición E de 2 GB. Y ya se encontraría perfectamente creada y formateada. Podríamos también verificar que podemos acceder a esta partición escribiendo el número, perdón, la letra de la partición, por ejemplo la letra E, dándole a intro y fijaros cómo hemos accedido. Ya nos encontramos dentro de nuestra partición. Y aquí dentro pues, podríamos crear, por ejemplo, una carpeta. O bien con el comando mkdir. Podríamos hacer un dir para ver el contenido. O bien con el comando new item de PowerShell. Con el item type. Directory. Y podemos ponerle un name, el item name. Y se crearía también una segunda carpeta dentro del directorio actual en el que nos encontramos ahora mismo. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo crear una partición, vamos a ver cómo crear una segunda partición en el disco 2 utilizando el espacio restante. Y es que si hacemos de nuevo un get partition, un get partition, ¿vale? Y un get disk, el disco 2 tenía un tamaño total de 5 GB, sin embargo solamente se ha creado una partición de 2 GB. Existen aún 3 GB sin asignar. Si accedemos a la herramienta de administrador de disco, el Disk Manager, vamos a ver si podemos acceder. MNG, ¿vale? Me estoy equivocando en el comando. ¿Vale? Es disk. Si accedemos a la herramienta de administrador de disco, esto nos puede ayudar. En este caso nos puede ayudar para ver cómo se encuentran actualmente las particiones creadas, ¿vale? Si estamos en Windows Server sin interfaz gráfica, no podríamos utilizar esta herramienta. Fijaros cómo quedan aquí 3 GB sin asignar. Vamos a ver ahora cómo crear la partición con esos 3 GB. Mirad, una forma que tenemos sería de nuevo con el New Partition.
un new partition. Podríamos indicar o deberíamos de indicar después del comando new partition, una de las cosas que hemos visto que tenemos que indicar es el identificador del disco. Tenemos que indicar el disk number, en este caso el disco 2. Después también tendríamos que indicar la letra, por ejemplo, el tamaño, ¿vale? El size. Por ejemplo, vamos a poner un tamaño de 3 GB. Y por último, le podemos poner también la letra específica, como por ejemplo con el new driver letter, pero vamos a ponerle la letra F, ¿vale? Si le damos a intro, nos da un error y nos dice que no tenemos, que aparece not enough available capacity, y es que nos está diciendo que el disco no tiene capacidad suficiente para poder crear una partición de 3 GB. Sin embargo, los cálculos no nos salen porque nosotros hemos creado un disco de 5 GB, hemos creado una partición de 2, quedan 3 GB sin asignar. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que realmente no son 3 GB exactos. Son en torno a 2040 y pocos megabytes. Perdón, 3060 y tantos megabytes. Y no llega a los 3 GB exactos. Entonces, una forma que tenemos de solucionar esto es utilizando en el new partition, en vez del size, utilizar la opción max. A ver si... Utilizar la opción, perdón, es use maximum size. Y esto lo que te va a permitir es crear la partición en el disco 2 utilizando la capacidad máxima restante, ¿vale? Y se le asignaría la letra F. Si le damos a intro, fijaros como ahora sí que se ha creado la partición de manera correcta. Lo siguiente que tendríamos que hacer, como hemos hecho con lo anterior, es formatearla con el format volumen. Tendríamos que indicar el driver letter, que es la letra de la unidad, letra F. Tendremos que indicar también el file system, NTFS. Y también otra de las cosas que podríamos indicarle también es la etiqueta del volumen, el new. Por ejemplo, le podríamos poner files, ¿vale? De nombre de etiqueta. Files. Le damos a intro. Se está formateando, se está estableciendo un sistema de archivo, en este caso NTFS. Y fijaros cómo ahora sí se ha creado de manera correcta. Si hacemos con el comando un get partition, deberían aparecer las dos particiones. Tercer disco, dos particiones, una de 2 GB y otra de 3 GB creadas. También podríamos acceder a la partición F poniendo la letra de la unidad, 2 puntos, y dentro podríamos hacer un dir para ver que no hay nada, podríamos hacer un mkdir para crear una nueva carpeta y con un dir poder verificar que efectivamente se ha creado la carpeta correctamente. Si estamos trabajando con un servidor con interfaz gráfica, si accedemos al explorador de archivos, podemos entrar dentro de este equipo y fijaros como aquí aparecen todas las particiones que hemos creado de manera correcta. Bueno, pues finalizamos aquí este vídeo sobre creación de particiones.